moda peligrosa o ciencia revolucionaria. La verdad incómoda del ayuno. ¿Sabías que todos ayunamos a diario aunque no lo sepamos? El tiempo entre tu última cena y el desayuno es un descanso gástrico natural. Pero, ¿qué pasa si extendemos ese descanso? Aquí surge el tema más polémico de los últimos años, el ayuno intermitente. Algunos lo llaman la fuente de la juventud, otros lo critican como una moda peligrosa. Hoy vamos a separar mitos de ciencia. Así que si quieres ver si estas opciones pueden ser para ti, quédate hasta el final que seguro encontrarás una respuesta que te haga sentido. El ayuno no es un invento moderno ni una moda de Instagram. Está enraizado en nuestra historia como especie. Nuestros ancestros cazadores-recolectores pasaban días enteros sin comer, no por elección, sino por necesidad. Y eso moldeó nuestra biología para resistir y sorprendentemente para reparar durante la escasez. En la esfera cultural y religiosa, el ayuno ha sido un pilar durante milenios. En el Islam se llama el Ramadán, un mes completo de ayuno intermitente diario. En el cristianismo, la cuaresma y la práctica del ayuno como una purificación espiritual. En el judaísmo, el Yom Kippur y otras jornadas de ayuno total. En el budismo e hinduismo, retiros espirituales que incluyen abstinencia de alimento para alcanzar mayor claridad mental. Todas esas tradiciones intuían lo que hoy confirma la ciencia. Cuando dejamos de comer, el cuerpo no se apaga, se activa en modo de reparación. Vamos a hablar un poco de la evidencia sólida. Este artículo del 2019 nos dice que el ayuno intermitente mejora la relación de glucosa, reducción de la presión arterial y protege al cerebro contra procesos neurodegenerativos como el Alzheimer o Parkinson. Este otro estudio en el 2016 mostró que el ayuno desencadena una autofagia, un proceso de reciclaje celular que elimina desechos y células defectuosas y en modelos animales aumenta la longevidad. Este otro en el 2021, donde es una revisión sistemática, muestra que el ayuno modula vías metabólicas clave como el IGF-1, insulina y mTOR, todas vinculadas al envejecimiento y al cáncer. En pocas palabras, cuando comes, tu cuerpo consume. Cuando ayunas, tu cuerpo se repara. El ayuno pasó de ser un ritual espiritual a ser un biohack validado por ciencia moderna. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de tipos de ayuno, cuáles son los beneficios y cuáles son sus riesgos. Hay un ayuno que es de 12-12. ¿Qué es? Bueno, son 12 horas de ayuno y 12 horas de alimentación. Ejemplo, cenar a las 8, desayunar a las 8. ¿Cuál es su beneficio principal? Es el más fisiológico y el que más se adecua a nuestro cuerpo. Promueve descanso digestivo, que es la reparación de muchísimas cosas hablando gástricamente, mejora sensibilidad de la insulina y regula el sueño. ¿Qué le encontramos de contra? Bueno, beneficios metabólicos muy modestos. Puede no ser suficiente para objetivos de pérdida de peso marcados. Recuerden que un ayuno de 12-12 es más que nada como nuestra biología. Es más que un ayuno o un tipo de ayuno en específico, es como deberíamos de comer todos. Ahora, hablemos del ayuno 14-10, que es una variación intermedia. Son 14 horas de ayuno por 10 de alimentación. ¿Cuál es su beneficio principal? Este sí es un escalón arriba del 12-12. Mejora control glucémico y pérdida ligera de grasa. ¿Qué le encontramos de contra? Puede ser difíciles para personas con alta demanda energética o mujeres en ciertas etapas hormonales del ciclo. Ahora sí vamos con uno un poco más intermitente clásico, que es el de 16-8. Son 16 horas de ayuno por 8 de ventana alimentaria. Muy popular. Ejemplo, vamos a comer de las 12 a las 8 p.m. Su beneficio principal, y tiene una evidencia fuerte en control de glucosa, reducción de triglicéridos y peso, mejora la autofagia y una flexibilidad metabólica. Al menos eso nos dice este artículo. Pero ¿qué le ve un poco en contra? Puede generar atracones en la ventana de alimentación si no se planea bien. Contraindicado en personas con antecedentes de TCA o de trastorno de conducta alimenticia. Ahora sí vamos a escalarnos un poquito más en un ayuno de 18-6.
que es 18 horas de ayuno por 6 de ventana de alimentación. Uno de sus beneficios principales intensifica la autofagia y una movilización de grasa con mayor impacto en bajar marcadores de inflamación, así como marcadores cardiovasculares. ¿Qué le veo en contra? Bueno, hay un riesgo de déficit calórico excesivo y en algunos casos puede haber pérdida de masa muscular si no se ajusta bien la proteína. Y ahora sí, vamos a unos de los que a mí sinceramente no me gusta, pero bueno, hay que mencionarlo, el ayuno OMAD. Estamos hablando de 20 horas de ayuno por 4 horas de alimentación, mejor conocido como One Meal a Day, que es una sola comida al día con 20 horas de ayuno. Su beneficio principal, útil en protocolos puntuales de inflamación, resistencia a la insulina severa y simplificación de la dieta. ¿Cuál es el contra que más le encuentro? Es sumamente restrictivo, puede generar un déficit nutricional y problemas digestivos al concentrar muchas calorías y una ingesta de alimentación tan grande, un solo bolo en una sola comida. Así que, por favor, esto sí requiere una gran supervisión. Hay gente que le va excelente, la he conocido, lo respeto, pero no soy partidaria, y menos en mujeres, sinceramente. Vamos escalando un poquito más los tipos de ayuno. Ayuno en días alternos. ¿Qué es esto? Ayuno día sí, ayuno un día no. O consumo de solo el 20 al 25% de calorías en los días de ayuno. ¿Cuál es su beneficio principal? Evidencia en mejoría de perfil lipídico, presión arterial y marcadores de longevidad. Les dejo la evidencia. ¿Por qué estamos en contra? Bueno, es difícil de tener una adherencia a él. Puede provocar fatiga y problemas sociopsicológicos. La verdad es que yo no estoy muy a favor de este tipo de protocolos, pero vuelvo a decir, hay que mencionarlos porque son los que existen. También existe otro método que se llama 5-2, que es 2 días no consecutivos de restricción calórica fuerte, al menos una ingesta de 500 a 600 kilocalorías y 5 días normales. ¿Qué beneficio tenemos? Bueno, The Lancet en el 2018 nos dice que muestran mejor control de peso y glucosa comparable a una restricción calórica continua. ¿Cuáles son los riesgos o qué? ¿Por qué estamos en contra? O los contras más bien. Riesgo de hambre excesiva en días de restrictivos y mala adherencia a largo plazo. Ahora sí, vamos por mucho más. Ayuno prolongado de más de 24 hasta 72 horas. ¿Qué es esto? Ayunos de 24, 36, 48 o hasta 3 días, que son las 72 horas. ¿Cuál es su principal beneficio o qué se ha encontrado con este ayuno? Potente activador de autofagia, reducción de inflamación sistémica y un reinicio metabólico. Ensayos muestran mejoría en artritis reumatoide y en ciertas enfermedades autoinmunes. Ahora, pues, ¿qué riesgos tenemos? Riesgos de hipoglucemia, baja presión arterial, hipotensión, déficit electrolítico, pérdida muscular. Y bueno, esto sí, solo por favor bajo supervisión médica. A mí en lo particular, vuelvo a decir, no me agrada mucho, pero finalmente es importante mencionarlos todos. Por otro lado, tenemos un ayuno terapéutico extendido que son de más de 5 días. Ayunos supervisados en clínicas médicas usando protocolos, o se usa más bien en protocolos de obesidad mórbida, hipertensión arterial, artritis y cáncer. Esto es una fase experimental. ¿Qué beneficios han encontrado? Resultados clínicos potentes en inflamación y sensibilidad a la insulina. Ahora, un contra, pues es altísimo riesgo de complicaciones de arritmias, hipotensión, pérdida masiva de músculo y bueno, un poco de rebote al reintroducir alimentos. Sí, por favor, nunca sin control médico especializado y en lo particular siento que es llevar al cuerpo a límites insanos. Por otro lado, tenemos al Fasting Mimic Diet. ¿Qué significa? Bueno, es una dieta hipocalórica de 700 a 1100 calorías con nutrientes estratégicos que simulan los efectos del ayuno por 5 días, diseñada en USC. ¿Cuál es su beneficio principal? Bueno, hay una gran evidencia en reducción de inflamación, regeneración celular y longevidad. Esto nos dice este artículo. También hay una mejora en marcadores en cáncer y autoinmunidad. Pues contras es costosa y aún en fase de protocolos clínicos requiere personalización e ir de la mano de su especialista en nutrición o supervisión médica. Yo considero que no es eficiente en pacientes sanos, pero nuevamente es importante mencionar que hay quienes lo practican.
Tenemos por otro el TRF, que es una alimentación restringida en el tiempo, que es comer siempre en el mismo rango de horario. Ejemplo, 8 a.m., 4 p.m., sin necesariamente reducir calorías. Su beneficio principal es que se alinea la nutrición con ritmos circadianos, mejora glucosa, presión arterial y calidad del sueño, y esto nos lo dice este artículo en el 2019. ¿Cuáles son sus contras? Puede ser complicado socialmente, ya que requiere una gran disciplina estricta en horarios. Por otro lado, tenemos un ayuno espiritual, un ayuno religioso, que es, ayunos ligados a tradiciones religiosas con distintas variantes. Beneficio principal: favorece control de impulsos, regulación emocional y sobre todo espiritual. Algunos estudios en Ramadán muestran beneficios en peso y perfil metabólico. ¿Qué le encontramos o qué está en contra? Bueno, dependiendo la modalidad, el Ramadán, no agua ni comida durante el día, puede haber riesgos de deshidratación y baja energía. Conclusión: el ayuno no es una sola cosa, es un espectro de estrategias que van desde lo fisiológico hasta lo terapéutico extremo. Pero lo más importante, no importa cuál se practique, sí o sí las ventanas de alimentación deben de proveer la alimentación rica en nutrientes, dejar de lado alimentos proinflamatorios, ultraprocesados y buscar alimentación balanceada. Así que si no tienes esta premisa, mejor olvídate de indagar en ese mundo, ya que solo harías algo más complejo que los posibles beneficios que encontrarás. Los más seguros y sostenibles: 12-12, 14-10, 16-8, 5-2 y TRF. Los más riesgosos, OMAD, ayunos prolongados o terapéuticos, y recuerden, si van a hacer algo de esto, solo bajo supervisión médica y especialistas que sepan hacerlo. La promesa científica es activar mecanismos ancestrales de reparación celular, mejorar metabolismo y potencialmente longevidad. ¿Dónde va a estar la clave? Elegir el protocolo adecuado según objetivos, estado de salud y sobre todo tu estilo de vida. ¿Para quién sí y para quién no? Personas con resistencia a la insulina, síndrome metabólico, hígado graso o simplemente quienes buscan claridad mental y control de apetito, pacientes con inflamación crónica leve o digestiones pesadas. Lo repetiré, créanme, hasta que lo odien, pero se debe preferentemente siempre hacer con supervisión médica o un nutriólogo que vea el caso de forma individual. Debe evitarse, o si tu condición lo amerita, hacerse con supervisión indispensable en mujeres embarazadas o lactando, niños y adolescentes en crecimiento, personas con trastornos de la conducta alimentaria, pacientes con hipoglucemias recurrentes o desnutrición. Algunos casos de hipotiroidismo avanzado o que no estén controlados. ¿Cuál sería el objetivo de un ayuno? Bueno, control de peso, sobre todo en el 16-8 con alimentación rica en proteína y fibra, ya que va a ayudar muchísimo a regular la saciedad. Y para la parte metabólica, sobre todo en diabetes tipo 2, bueno, el de 14 hasta 16 horas con control de carbohidratos y selección de alimentos enfocados al paciente. Para un compo más como performance cognitivo, el 16-8 en días laborales, créanme, hay datos que dicen que mejora la concentración. Y bueno, el famosísimo anti-aging o para longevidad, protocolos de ayuno mimetizado, 3 a 5 días, 2 a 3 veces al año. Aquí está el truco. El ayuno no sustituye comer bien, ni moverse ni dormir. Es un complemento. ¿Cuáles son los errores más comunes? Bueno, el ayuno puede ser terapéutico, pero los errores más comunes lo convierten en un riesgo. Aquí los principales con sus consecuencias y cómo evitarlos es creer que el ayuno es carta libre, o sea, comer ultraprocesados, exceso de azúcares o alcohol en la ventana de alimentación. Esto va a dar un efecto de inflamación, resistencia a la insulina, pérdida del beneficio metabólico. ¿Cuál sería la recomendación? Priorizar proteína de calidad, grasas saludables como aguacate, nueces, vegetales y carbohidratos complejos. Por otro lado, confundir hambre con deshidratación. El error más grande es pensar que siempre se necesita comida, cuando en realidad muchos síntomas iniciales como cansancio, dolor de cabeza e irritabilidad provienen de falta de agua, electrolitos o de la misma cafeína, en algunos casos retirada. Recomendaciones sería hidratarse con agua, té verde, infusiones, café negro y en algunos casos electrolitos sin azúcar. Nunca ignorar el contexto de descanso y estrés. Error: ayunar mientras se duerme poco, se entrena en exceso o se vive bajo estrés crónico.
Esto va a hacer un efecto o va a aumentar el cortisol, va a provocar un catabolismo muscular y anular sus beneficios. ¿Cuál sería una recomendación? Combinar ayuno con un sueño reparador de al menos 7 a 8 horas y un buen manejo del estrés. Pensar que es igual para todos es otro de los errores más clásicos. Copiar protocolos de moda. Ejemplo, 16-8 puede ser positivo para un adulto sano, pero muy riesgoso para una mujer con alteraciones tiroideas o desórdenes en su ciclo menstrual o de bajo peso. La recomendación aquí es personalizar siempre edad, sexo, nivel de actividad y comorbilidades. Otro riesgo es una deficiencia nutricional. Sostener ayunos prolongados mayor de 24-48 horas sin un control médico. Podemos caer en un déficit de vitaminas del complejo B, hierro, magnesio, zinc y proteínas. ¿Cuál sería mi recomendación? Si se usan protocolos largos, considerar suplementación con omega 3, electrolitos, vitamina D, magnesio y un buen control y manejo clínico. Los casos donde no es recomendable: niños y adolescentes en crecimiento, embarazo y lactancia, pacientes con bajo peso, con trastorno de conducta alimenticia o una fragilidad, personas polimedicadas o que usan muchos fármacos, que usen hipoglucemiantes, insulina o anticoagulantes. Y uno no es magia ni moda, es una herramienta clínica poderosa, pero debe usarse con estrategia y personalización. Y si quieres profundizar en cada protocolo, sus aplicaciones y errores que pueden costarte tu salud, te invito a mi webinar exclusivo a final de mes, donde desmenuzaremos este tema con toda la evidencia, protocolos prácticos y respuestas a tus dudas. Si es de tu interés, no olvides buscar en el link en mi Instagram y aprende a tomar decisiones basadas en información, porque la decisión de ayunar o no debe de ser tuya, pero con ciencia en la mano.